Buenos días, queridos estudiantes. El objetivo de este video es presentar dos indicadores de rentabilidad, el ROA y el ROE, y mirar cómo se pueden analizar a través del análisis. Empezaremos con el ROA. El ROA, primero recordemos el estado de resultados: ingresos menos costos, utilidad bruta menos gastos, la utilidad operativa menos el gasto financiero, utilidad antes de impuestos menos el impuesto y la utilidad neta. Aquí, si observamos, hay 1, 2, 3 y 4 utilidades. Sin embargo, el ROA, que por sus siglos en inglés es Return on Assets, retorno sobre los activos, se calcula no para las 4 utilidades, porque no tiene sentido. Esta representa el rendimiento sobre el activo total que presenta la empresa. Mide esa eficacia del administrador, de la administración para generar utilidades con sus activos disponibles. Entonces, como estamos hablando del retorno de los activos y esa capacidad para generar utilidades a partir de los activos que tiene allí disponibles la empresa, sí o sí no se puede calcular con la utilidad bruta, porque la empresa debe pagar los costos y los gastos. Es decir, que el retorno del activo se puede calcular como utilidad operativa sobre el activo total, y ese sería el ROA operativo. Se puede calcular como utilidad antes de impuestos sobre el activo total, y este sería el ROA antes de impuestos, o finalmente el ROA neto, que es el que está presentado aquí, que es la utilidad neto sobre el activo total. Entonces, en conclusión, la empresa debería calcular 3 ROAs. Matemáticamente podría calcular un ROA bruto, pero eso no está representando ninguna rentabilidad del activo, porque después de los costos, sí o sí la empresa debe pagar sus gastos. Entonces, esta es el ROA. Continuamos. La otra medida de rentabilidad es el ROE, Return on Equity, que es la rentabilidad sobre el patrimonio. Nuevamente vamos a tener ingresos menos costos, utilidad bruta menos gastos, utilidad operativa menos gasto financiero, utilidad antes de impuestos menos impuestos, utilidad neta. Listo. Ahí. Entonces, de nuevo, claramente tenemos las 4 utilidades, ¿cierto? En el estado de resultados, pero para medir el rendimiento ganado sobre la inversión de los accionistas deben pagar los costos. Entonces no tiene sentido calcular un ROE bruto, porque sí o sí él paga los costos y los gastos, y además debe pagar sus deudas. Entonces, después de costos, gastos y gasto financiero, ahí sí la empresa puede calcular, perdón, el accionista puede calcular su rentabilidad. Es decir, que se calculan 2 ROEs. El ROE antes de impuestos, que sería utilidad antes de impuestos sobre patrimonio, o el ROE neto, utilidad neta sobre patrimonio. Son factibles para la empresa calcular 3 ROAs, y para el accionista calcular 2 rentabilidades del patrimonio. Ahora bien,
en qué consiste el análisis DuPont. Claramente es el resumen del estado de pérdidas y ganancias y el balance general. Estos se resumen en dos medidas, en el ROA y en el ROE, pero no es eso en lo que consiste el análisis DuPont. Es desagregar, en el caso del ROA, una medida de rentabilidad en una de rentabilidad y otra de eficiencia. Vamos a ver por qué decimos esto. Al tener el ROA, de nuevo aquí yo puedo escribir que el ROA, vamos a hacerlo para, va a ser la utilidad neta. Utilidad neta. mm, el ROA va a ser la utilidad neta sobre el activo por definición. Y aquí al multiplicarlo por 1, es decir, por ventas sobre ventas, al unir, al unir con este, al unir utilidad neta sobre ventas, me da el margen de utilidad neta, y al unir ventas sobre activo, da la rotación del activo total. Por ende, el ROA neto es el margen de utilidad neto por la rotación del activo total. Miren en qué consiste el análisis DuPont, en discriminar un indicador de rentabilidad como es el ROA en uno de rentabilidad y uno de actividad. Entonces, se puede saber si el ROA aumentó, si el aumento se debe porque es más eficiente generando utilidad a través de las ventas o es más eficiente rotando sus activos, ya sea su activo corriente o su activo fijo. Activo corriente, cuentas por cobrar e inventario, o su activo total, o también en el tema de ventas. Listo. Listo. Entonces, ahora en cuanto al ROE, esto en cuanto al ROE, ahora en cuanto al ROE, podemos hacer la misma demostración aquí arriba. El ROE es igual y aquí arriba podemos colocar, vamos a hablar del ROE neto, utilidad neta sobre patrimonio. Estamos hablando de la rentabilidad del activo. Y vamos a multiplicar 2 veces por las ventas, sobre las ventas, eh, y por el activo. Y aquí también. Nuevamente, si unimos utilidad neta sobre ventas, este sería el margen de utilidad neta. Ahora, ventas sobre activo, este es utilidad neta sobre activo. Este es utilidad ventas sobre activo. Esta es la rotación del activo. Entonces tenemos margen de utilidad neta
margen de utilidad neta por rotación del activo y vimos que en la diapositiva anterior, esta multiplicación hacía referencia a el ROA, que es que es utilidad neta sobre el activo total y multiplicado por el activo sobre el patrimonio. Este activo sobre patrimonio es el margen de apalancamiento financiero. También vimos que a mayor apalancamiento, a mayor razón de deuda, mayor apalancamiento financiero. Es decir, que la rentabilidad del accionista cuando, si aquí además dibujamos pasivo, patrimonio y activo total. Si el pasivo es 0, el patrimonio es 1 y el activo es el pasivo más el patrimonio es 1. Cuando no hay deuda, el activo sobre el patrimonio, que es apalancamiento financiero 1/1, el apalancamiento financiero da 1. Es decir, que cuando una empresa no se financia con deuda, el ROE, o sea, la rentabilidad del accionista, la rentabilidad del patrimonio, es igual al ROA, a la rentabilidad de la empresa. Cuando no hay deuda, a medida que la empresa va tomando deuda, por ejemplo, el patrimonio igual al activo, el patrimonio igual al pasivo, ya el 50% está financiado con deuda y 50% con recursos propios, el margen de apalancamiento va a dar activo sobre patrimonio 1/0.5, va a dar 2, o sea que la rentabilidad del patrimonio va a ser igual a la rentabilidad de la empresa por 2 veces la rentabilidad, se duplica. Y así sucesivamente hasta llegar a 0.99 con un financiamiento de 0.99, aquí de 0.1, o sea, 1/10, y aquí 1. 1/1/10 está diciendo que ay no, que es 0.01, eso. 1/0.01 es 100 veces. Quiere decir que cuando la empresa está 99% financiada con acreedores, la rentabilidad del accionista puede ser igual a 100 veces la rentabilidad de la empresa. Es decir, está trabajando el dinero de otros, los está haciendo rentar y está produciendo una rentabilidad alta a costa de la inversión de terceros en su empresa. Entonces, esta es la prueba matemática por la cual es bueno tener deuda, claramente, no en las condiciones actuales de nuestro país, donde pues tenemos una inflación alta, una TRM alta y un entorno macroeconómico con mucha incertidumbre. Pero cuando las condiciones son estables en un entorno macroeconómico estable, vale la pena mm, potenciar la rentabilidad del accionista a través de la deuda. Mil gracias a todos y esa es el resumen de análisis DuPont que será evaluado mañana en el quiz.